Yo tengo una educación en términos de maestro de doble filo, porque estudié pedagogía y didáctica y metodología y todas estas cosas, porque fue parte de mi carrera. Entonces, cuando uno arma la clase, uno sabe, debe saber, el maestro siempre tiene que saber a dónde quiere llegar al final de una sesión, al final de una serie de sesiones, al final de un programa, al final de serie de programas y así, ¿no? O sea, digo, el maestro tiene que saber esto porque es cuando está muy claro qué es lo que va a hacer durante la sesión y entonces busca elementos para armarla y para motivar a la gente, etcétera. Y una de las, eso es por un lado, digo, la parte de didáctica y la pedagogía y toda esa cosa. Pero por otro lado, las tradiciones antiguas del budismo en los ciclos desarrollados, no lo hacen todos los ciclos, pero aquellos ciclos que son volúmenes y volúmenes y volúmenes de textos, tienen siempre una parte que habla de cómo debe ser el alumno y cómo debe ser el maestro. Entonces, es súper interesante mirar comparar estas visiones de la relación maestro-alumno, que en la pedagogía moderna, pues es la pedagogía, es la didáctica, es la metodología que genera la relación. Digamos que en la tradición del Yunrungbön, en esos ciclos donde sí hay esa parte de quién es, cómo reconocer un buen maestro y cómo debe ser el alumno, es decir, cómo reconocer a un buen alumno, no se habla de una relación persona a persona, se habla justamente de una actitud de ambos, ¿no? De actitud de ambos y de lo que fluye entre ellos es el progreso. Entonces tengo esas dos cosas y me queda muy claro que uno de los métodos más eficaces en la enseñanza es una enseñanza eficaz, es decir, que genere el resultado, y eso viene muy claro en la parte budista, es decir a dónde va y qué es lo que tiene que esperar que ocurra, porque entonces el alumno que no es un niño, sino es un adulto, entonces tiene su mecánica, su lógica, su experiencia, puede medir, oye, eso me funciona o eso no funciona, entonces no funciona, entonces ¿qué hago? Entonces la práctica te dice, no, si esto no funciona, entonces hazlo así. Y si eso tampoco funciona, entonces tú no funcionas, no es practicando, o sea, no hagas eso, haz otra cosa, porque la meditación no progresa, pero la meditación progresa siempre. Entonces, dentro de las enseñanzas yo varias veces ya lo mencioné, que hay diferentes etapas, ¿no? De la práctica y de cómo la práctica se integra, que uno tiene que conocer la técnica y cuando uno conoce la técnica se relaja a la hora de hacer la práctica y cuando uno está relajado pero tiene la técnica de mantener la atención alerta, surgen experiencias y estas son las que miden el progreso, ¿no? Y eso es muy importante en el practicante, saber dónde se encuentra. Obviamente hay muchas técnicas no muchas, todas las técnicas ponen al practicante en tal postura, no solo física, postura de la mente o en tal actitud, que el resultado es garantizado. Por ejemplo, pues ese método que todos conocen y que nadie quiere hacer es, pues hazlo 100,000 veces. Y cuando lo hagas 100,000 veces, regresa y me dices cómo te fue. Entonces vamos a poder platicar. Obviamente la determinación, la disciplina, las repeticiones, la frecuencia, las duraciones garantizan el resultado. Hoy, no ustedes, súper comprobado por mí, pero muchos de los meditadores que buscan arreglar el dolor en la mente desde otra mecánica no quieren escuchar, no, pues tienes que hacerlo 100,000 veces, ¿no? Prefieren tomarse una pastilla o prefieren hacer otra cosa que resuelva al instante. Y entonces esa mecánica no procede y es
triste para nosotros escuchar, oye, haz algo por mí. Y en el paréntesis o subtítulo dice, porque yo no voy a hacer nada, hazlo tú. Dame una práctica que arregle eso, pero que sea rápida y que da más de una vez. Pues uno ve a esa persona y dice, híjole, ¿cómo te explico que vas a afrontarlo? La vida te va a poner a afrontar esto porque solo tú puedes arreglarlo y la mecánica es esta y no hay otra, ¿no? Entonces los signos de progreso nos enfocan hacia lo que tenemos que esperar y son tan precisos estos signos de progreso que no hay margen de error. Ahorita yo les voy a leer muchos de estos signos porque es divertido. Yo cuando en la Tenzin lo enseñaba, yo los apunté todos, 40. Apunté todos. Dije, a ver, no ocurría ninguno, pero se me quedó muy grabado y cuando de repente regresaba a estos signos de progreso con relación al Shin, estoy hablando de progreso en atrapar la mente, lo tenía ahí y cuando ocurría uno, quedaba claro que ocurrió. Dices, eso era lo que él decía. ¡Qué maravilla! Y eso era que cuando mencionó, dijo eso, yo trataba de sentirlo y provocarlo y nunca procede. Uno no puede una experiencia en la mente reproducirla y programarla. Ocurre. Y cuando ocurre, ocurre desde la claridad. No hay duda alguna. Entonces, el signo de progreso nos ayuda a ubicarnos en nuestro camino y nos ayuda a disciplinarnos y avanzar más. Uno para mí de los problemas más grandes, igual y no es problema, pero mecánicas que dificultan profundizar las meditaciones, es eso, que el alumno entra a la meditación y excepto que se va a relajar, no sabe qué va a pasar. Frecuentemente ni el maestro sabe qué cualidad de la mente o qué característica de la mente se mueve adentro. De la mente en el concepto no psicológico, sino nuestro. Se ve afectada y modificada, ¿no? Pero bueno, para eso yo uso texto. Ese texto se llama Achi, el sistema Achi, donde saqué estos signos de progreso. Y Dzogchen, que es esa visión, es ese camino de entender todo como un proceso mental, en la tradición Bon se llama Dzogchen, en la tradición Nyingmapa se llama Dzogchen, en tradiciones más jóvenes budistas como Kagyu, Sakya se llama Mahamudra. En Dzogchen hay varios ciclos de enseñanza. También mencioné uno al que yo acudo mucho porque es el que confronté, por decirlo de alguna manera, estudié y practiqué más, se llama Shangchung Ninju, es decir, la tradición oral de la región de Shangchung. Hay otro que es mucho, Shangchung Ninju tiene miles de años de historia, miles de años, no 1000 ni 2, tiene más años de historia comprobada científicamente, y eso es absolutamente excepcional. Pero ese ciclo Achi es del siglo XVIII o XIX, es mucho más joven, es mucho más dinámico, es mucho, no puedo decir más moderno porque a final de cuentas la mente es la misma hace 3000 años, 4 como ahora, pero es mucho más compacto este ciclo. Entonces de ahí saqué estos signos de progreso. Y hay otro que se llama Namkha Chulzo, que es un también tercer ciclo de Dzogchen. Cada uno como que opera de otra manera, pero todos llevan a lo mismo. Y cuando ocurre, es lo que yo les dije la vez anterior, hace una semana cuando hablábamos de Shinei y de la claridad, todo, ya sea Achi, Shangchung Ninju o Namkha Chulzo u otros más que hay por ahí, ciclos de Dzogchen en la tradición Bon, sirven para llevarte a la orilla de la mente y te da un empujón y tú caes en eso y es ahí donde observas o te das cuenta o tienes experiencia y maduras eso y con el tiempo ocurren signos de progreso y uno puede entonces incorporarlo desde otra manera. Pero ya,
fuera de esta introducción tan larga, importante es decir que pueden ocurrir todos los signos de progreso, pueden ocurrir alguno o puede ocurrir uno solo. Y en cualquiera de los casos es bueno. No es que yo nada más sentí dos, entiendo dos. No, pues entiendes más que 99.999% de la población. Es maravilloso que ocurra un signo el cual demuestre que finalmente pudiste mirar la mente o tener experiencia, claridad, experiencia de la mente sin duda alguna, de otra manera, de un formato de la mente que es distinto. Entonces puede ocurrir alguno, pueden ocurrir todos y es posible que ustedes ya tienen este sabor y lo van a reconocer en alguno de los signos de progreso. Entonces, no es importante si es uno, todos o varios. No importa la secuencia, es decir, el primero no es importante que el segundo, es una secuencia X. Y ya, y voy a hablar de signos de progreso desde la mente y signos de progreso cotidianos, o sea, en la parte física. La primera señal, todo eso es descriptivo, o sea, los textos lo describen, nunca dan definición, porque la claridad de la mente lo explica. Pues por eso todo es descriptivo. La primera señal es como la mente como una tortuga que al ponerla en un recipiente con agua retrae las extremidades hacia el caparazón. El practicante casi siente como si su mente no se pudiera mover. Esta es una señal de la mente volviéndose hacia el interior. Qué bonito ejemplo. Y no quiero explorar mucho porque yo creo que está muy claro y creo que cada uno de nosotros tuvimos esa experiencia de la mente que se vuelve hacia el interior, que encuentra que no hay nada que hacer allá afuera, qué flojera, y se disuelve. Entonces, yo creo que es un ejemplo maravilloso y muy bonito de una tortuga. Yo nunca tuve tortugas, pero bueno, las vi que cuando las prácticamente nunca las ve, o sea, las tortugas no andan ahí ladrando ni jugando fútbol ni nada. La pones en su cosa y se está a la hora que la mires, no se mueve, no trepa, o sea, sí hacen cosas, pero mayormente tienen esa quietud, no hacen nada. Entonces, gracias. Entonces, ese ejemplo de la mente que se vuelve hacia el interior porque no encuentra el gancho allá afuera, como tortuga. No tiene nada que hacer. ¿Qué va a hacer? Ya se trepó a la piedra, ya está ahí. Hace sol, ya comió, hay agua, está súper relajada. Está ahí. Piensa en eso. La mente, como una tortuga. La segunda señal es un pajarito que comienza a temblar con un viento frío. Esa me encanta también. Nuestra mente comienza a temblar porque se está volviendo muy sutil y clara. Esa es esa experiencia cuando la mente ya no es sólida. Es decir, yo muchas veces digo, date cuenta cómo los pensamientos se truncan, cómo las lógicas se interrumpen. En la vida cotidiana no es así. Yo tengo un problema con el seguro de mi coche, lo estoy cambiando por tercera, unas cosas espantosas. Yo en la mañana sí me enojé y en lo que estaba enojado y discutiendo, cancelando mi seguro, que además, lo digo nada más por el chisme, la cancelación tarda 15 días. Dije, señor, lo contraté, se tardó usted 3 minutos. Digo, no podía cancelar. No, son 15 días. Y en esos 15 días, al no saber qué días va a cancelar, yo no sé qué día tengo que contratar la otra. Entonces, era todo un problema. Y en medio, yo vi cómo me enganché con esto, sentí esa injusticia y sentí necesidad de batallar y me monté en mis derechos y monté en mis razones y me convertí en un Karen regular y me di cuenta de la fuerza de ese gancho tan terrible que jaló toda la parte interna mía, todos mis sentires, todas las injusticias del mundo mío de los 63 años de edad estaban ahí presentes y mi voz estaba y mi actitud y mis derechos y todo el universo era Intermex que me vendió el seguro. Entonces,
terminó exactamente igual como empezó, es decir, sigo en la misma situación, pero eso es mente sólida. La mente sólida que te atrapa y no te permite tomar decisiones. Uno usa no lógicas. Las lógicas son respuesta del karma, son las lógicas que ocurren en esas situaciones, que son 90% al día, son tendencias de la mente, son canales en la mente, que cuando te dicen eso, tú eso, ¿no? Eso es lo sólido y es tan sólido que lo ves. Pues cuando haces shiné y shiné y shiné y shiné, todo comienza a perder su solidez a tal grado que las lógicas se pierden. Y es cuando justamente ese ejemplo de pajarito que tiembla habla de eso. El ejemplo es como un pajarito que en el viento, o pajarote si quieres, que en el viento frío comienza a temblar, porque la mente se vuelve sutil y ya no es sólida, ya no hay siguiente paso, hay palabra, y escucho y respondo. No, se corta, se fractura, no hay nada, hay un hueco. Las cosas vienen a la mente, pero no te arrastran. Y esto es el símbolo del pajarito que comienza a temblar. De paso, escucharon un problema con mi seguro. Tercera señal es la forma, esa también es increíble. La forma de, estoy leyendo desde un texto, obvio no es en tibetano, es en español. Pero bueno, yo lo trabajé hace 20 años. La forma desordenada como se mueven los cangrejos arrojados sobre una mesa o la forma al azar como caen las uvas tiradas sobre una mesa. Cada una o cada uno toma su propia posición. Es impredecible, es incontrolable, no tiene nada que ver contigo. No sé por qué cangrejos, pero además me imagino por qué caminan. Entonces, cuando los tiras de una canasta de donde estén, nunca podrás saber. Y esa experiencia de que todo lo que ocurre no está sujeto a ninguna mecánica tuya, quiere decir que tu mente se vuelve igualmente sutil. Esta es una señal de que la mente no está reprimida o involucrada en hacer juicios, sino más bien que sin esfuerzo ha asumido la condición natural. Ya no hay expectativa, ya no hay reacción con eso. Cuando llegan en medio de shiné o en medio de la práctica, porque eso uno termina shiné, pero después claramente sigue siendo en un estado de claridad. Entonces, cuando ocurren todo lo que la mente arroja, uno no se involucra con eso porque claramente hay esa fortuidad de las cosas que no te hacen involucrarse. Ese es el símbolo de los cangrejos o de las uvas que tiras sobre la mesa. Digo, yo me las hubiera comido, me da igual dónde quedan, pero esa es la experiencia. Eso significa que después de una sesión de meditación estamos en un estado más natural de la mente, relajado, sin que haya ninguna fuerza u orden impuestos por tu mente, por sus costumbres, por sus tendencias. Nuevamente es un estado libre, relajado, opuesto de la mente sólida cotidiana. El ejemplo de cuarta señal se remonta, este también es lindo, todos son lindos. La cuarta señal se remonta a tiempos antiguos, antes de que hubiera cerillos, fíjate, cerillos, encendedores, esas cosas. Los tibetanos entonces acostumbraban frotar un pedernal contra una caja de yesca. Imagínate lo que tuve que estudiar, que es pedernal y yesca. Bueno, el tema es que frotaban dos cosas y dice, a veces sale la chispa y a veces no. Y esa señal a mí se me hace increíblemente aplicable en caso de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas veces en la meditación logras el estado natural y otras no. Que cada vez cuando meditas logras lo que buscas, quiere decir que eso es un error.
que es la mente la que reproduce la experiencia, no es experiencia en sí misma, porque nunca, 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 nunca en la mente habrá la misma experiencia dos veces. ¿Por qué? Porque la mente siempre, el espacio es el mismo, pero elementos de la mente siempre son diferentes. Entonces, si prendes una vela en una iglesia o en un templo budista o en la calle o en tu casa o en tu baño, ¿verdad? Siempre será vela, pero cada vez será diferente. Entonces, esto significa que nuestra sesión de meditación sentimos que algunas veces estamos en un estado de calma y algunas veces no. También significa que algunas veces tenemos comprensión y otras no. Y eso es normal. Esto es lo normal. Uno, cuando mide la meditación a través de cómo me siento, siempre se va a sentir bien. Bueno, hay prácticas que sí son medio brutales, pero estas no las hacemos. Entonces, o sea, no brutales en el sentido de que te sientes mal, pero el bienestar, digamos, está un poquito diferente. Pero lo que hacemos siempre se genera quietud, silencio, espacio, por lo tanto, siempre va a haber eso, pero estamos hablando de claridad, estamos hablando de la mente. Entonces, eso de que cada vez el outcome, el resultado de lo que haces es diferente, es un signo de progreso. Y que a veces no sale, quiere decir que tienes capacidad de observar la mente. Si siempre sale, atención, posiblemente es la mente misma que te hace sentir la experiencia que tú esperas que suceda. Posiblemente es la expectativa la que ves y no la experiencia misma. La quinta señal es como agua que corre por un tubo delgado. Esa también se me hace divina. La quinta señal es como agua que corre por un tubo delgado o llave de agua. Esto significa que el estado de la mente se ha vuelto estable y muy sutil. No hay interrupciones. Ahora, nuestro estado no dura una hora, no dura 10 minutos. Cuando, digo, hay una cosa súper importante que no mencioné al principio. Todo lo que, hagan de cuenta que no dije nada, son los señales de progreso de domar la mente, no de progreso en Shiné. El Shiné, cuando tú, es solamente la técnica de desarrollar la atención. Mientras más haces la práctica de atención, más cerca estás de la mente y eso afecta a la mente. Y la mente, cuando comienzas a meditar, a hacer práctica formal, no práctica de la técnica de Shiné, muestra esos resultados. Entonces, cuando estás en quietud, cuando estás en cuerpo del vacío, cuando estás observando meramente la claridad de la mente, es cuando ocurren estos estados, no en la práctica de Shiné, porque en lo que sea que ocurra en el Shiné es malo, porque no es malo, sino lo que sea que ocurra en el Shiné es obstáculo, aunque llegue extraterrestre, aunque lo que sea que ocurra, es un obstáculo. Pero mientras más practicas el Shiné, tus estados en meditación van a ser más cercanos a la mente pura, libre y natural, y esa se percibe así, esos estados se perciben así. Entonces, esa señal de agua que corre habla de una cierta interrupción, no interrupción, sino ininterrupción de ese estado. Hay una continuidad. Ni siquiera se puede usar palabra fluidez, porque en una fluidez hay, ¿no? Es una continuidad de estado atemporal que puede durar 10 segundos, o un minuto, o 10 minutos, ¿no? Pero, o 10 segundos. Pero hay ese estado donde es como un statement, es. Y eso es como esa experiencia que seguramente siente el agua al correr sin interrumpirse. Todo el tiempo cuando alguien abre la llave del agua, el agua corre y no se interrumpe. Bueno, esa ciudad con problemas del agua opinaría otra cosa. La sexta señal que ustedes ya conocen, porque la usé muchas veces,
Es como una abeja que no quiere alejarse de una flor llena de néctar. Híjole, esto significa que nos sentimos muy bien durante la práctica de concentración y que nos apegamos a ese bienestar que surge ahí, no queremos parar. Sin embargo, este no es un apego negativo. Es decir, es cuando terminas la práctica y el estado sigue. No quieres cambiar mecánica de la mente, no quieres pensar, no quieres juzgar, no quieres analizar. Terminó, pero sigue. Ya es, yo pensé que iba a terminar, pero me faltan como 10 signos, así que lo voy a continuar porque siento que es divertido mirar esa cosa tan excepcional desde el lugar de una piedra, de un agua, de un pajarito, de una tortuga, o de un cangrejo, ¿no? Así que siento que todos ustedes deben tener la experiencia de alguna de estas experiencias, igual y obviamente son frágiles y no son duraderas, pero ya perciben, ya pueden decir algo sobre mi mente. No vas a poder decir, mi mente es así, pero podrás decir, mi mente es como una tortuga, o mi mente es como una abeja, o la experiencia de mi mente es como el agua que fluye, y eso te explica a ti muy bien que esa mente es diferente. En una vida cotidiana es como yo con Intermex. Eso es sólida, limitante, que funciona exclusivamente a través de tus impulsos, porque de eso estamos hechos. Las huellas kármicas, las semillas kármicas son eso. Cada átomo de mi piel tiene su DNA que está hecho de mis huellas kármicas. Soy parte de mi identidad, punto. Pero cuando liberas eso, ocurren esas señales maravillosas. Pues vamos a hacer nuestra práctica de Shiné y terminamos con los cuerpos.